Quiero saber si estoy bien. ¿Aló? Perfecto, perfecto. ¿Estoy bien así? Sí, señor. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel, Transparencia Presupuestal, el reto del gasto público en tiempos de pandemia, resultados de la encuesta del presupuesto abierto en Colombia OBS 2019. En nombre del International Budget Partnership, la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás y algunos investigadores independientes, le damos la bienvenida a todos y todas a este evento que busca socializar los resultados obtenidos por Colombia en la encuesta de presupuesto abierto 2019. Con este instrumento buscamos visibilizar la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del presupuesto como una apuesta de inclusión, lucha contra la corrupción y mejora de la eficiencia estatal. Este es apenas el escenario de apertura de un ciclo de conversatorios que tenemos preparados sobre esta importante temática. Iniciamos con las palabras del señor vicerrector de Extensión y Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Fernando Álvarez Londoño, de la Compañía de Jesús, quien les dará la bienvenida. Padre Luis Fernando, por favor, adelante. Muy buena tarde para todos. Un cordial saludo. Es para la Universidad Javeriana un gusto tenerlos en esta casa de estudios, no obstante la distancia física por el momento que nos ha correspondido vivir. Para Jean-François Revel, la democracia ha podido ser en la historia un accidente, un breve paréntesis y en sentido más moderno, una forma de sociedad para conciliar la eficacia del Estado con su legitimidad, su autoridad con la libertad de los individuos, y una democracia podía llegar a durar varios siglos si se le juzga según la rapidez con la cual crecen las fuerzas que tienden a abolirla. Y el filósofo y arqueólogo belga David Van Reybrouck, en su último libro, Contra las elecciones, Cómo salvar la democracia, afirma, abro comillas, los síntomas que sufre la democracia occidental son tan habituales como vagos. Pero si se suma la abstención, la fluctuación del voto, la pérdida de afiliados de los partidos, la incapacidad de la administración, el debilitamiento político, el temor al fracaso electoral, las dificultades de captación de nuevos políticos, así como el afán compulsivo de protagonismo, la fiebre crónica de las campañas electorales, el estrés agotador de los medios de comunicación, los recelos, la indiferencia y otras lacras pertinentes, se obtiene el perfil de un trastorno conocido como el síndrome de fatiga democrática, que aún no está estudiado por completo, pero que ya padecen numerosas sociedades occidentales, cierro comillas. La coyuntura que está viviendo nuestro país en el contexto de corrupción es escalofriante. Vivimos en un mundo en que la información circula de manera desaforada y nuestra institucionalidad se está tornando obsoleta poco a poco y cuando menos lo esperamos. Pues estamos navegando en la oscuridad de las acciones de los corruptos y es necesario buscar otros horizontes lejos de la corrupción, aunque es mejor no perder el sitio en el cual nos ha ubicado la historia y luchar con grandeza contra todo lo que está deteriorando nuestra democracia. No podemos ignorar que los axiomas y los éxitos pueden hacer de nosotros esclavos de los sentidos y será necesario descifrar lo indescifrable para poder penetrar y extirpar la metástasis de la corrupción y evitar que las manipulaciones de las mentes de los corruptos y de los poderes ilegítimos que nos rodean y quieren ahogar nuestra lucha contra la corrupción le ponga fin a la democracia. Y hoy, cuando nuestra identidad como colombianos es decisiva al encontrar en crisis los sistemas políticos, las estructuras económicas, los referenciales éticos y los propios paradigmas científicos que sustentan la unidad del ser humano, tenemos que alejarnos de las maniobras de las intrigas y el dominio de conciencias sin escrúpulo o consideraciones perversas. Como colombianos debemos orar con pasión y con firmeza a la hora de declarar el curso de nuestra historia y los valores de nuestra democracia, sin eludir la constante búsqueda de la norma, la ética y la moral. Si no luchamos por una Colombia libre de corrupción,
Nos esperan tiempos en que la gente no soportará ni lo recto, ni lo noble, ni lo bueno, sino que los enemigos de lo justo, de lo equitativo y lo solidario, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos y se apartarán de toda verdad y de toda rectitud. Tenemos como desafío ayudar a construir una Colombia que supere la connotación feudal del tiempo que nos ha correspondido vivir. Debemos luchar por una Colombia en la cual todas las personas podamos ejercer nuestros derechos, gozar de oportunidades y llevar adelante proyectos de vida sin dependencia de fuerzas corruptas, manipuladoras o poderes ilegítimos. Aún podemos recuperar la fe en una Colombia grande, una Colombia en donde quepamos todos, una Colombia sin distinción de raza, religión o color, una Colombia en donde la justicia sea el destino moral de nuestro presente para construir un futuro en paz, un país sin corrupción en el que el respeto por el otro sea el aliado bondadoso de nuestras acciones y sobre todo tengamos fe en el ejercicio de una libertad respetuosa y la dignidad humana, pues fuera de ella no hay dignidad, ni justicia, ni paz posible. Nuestra misión como colombianos es contribuir al mantenimiento del orden, de la justicia, de la disciplina, del mandato, de la ley y de la moral, es decir, de un orden espontáneo llamado sociedad, de una sociedad en donde lo sublime de los valores éticos nos conmuevan, nos estremezcan, nos dominen, una sociedad que colme nuestras acciones y principios democráticos aún en medio del asombro. Estamos siendo víctimas de una sociedad que nos está acostumbrando a vivir en el desconcierto, una sociedad contaminada por el egoísmo, la mediocridad, el terror, por la descomposición de los valores, en una palabra, por la corrupción. Debemos fundamentar nuestros deberes y derechos en libertad, en donde la libertad sea la armonía entre la autonomía y lealtad, entre gobernar y ser gobernados. Debemos construir una Colombia que repose sobre un equilibrio entre las personas y el Estado, y en donde el Estado sea mejor y más al servicio de cada colombiano. Una Colombia cuyas acciones públicas o privadas sean rectas y transparentes. Sin rectitud y transparencia no es posible una Colombia diferente, una Colombia con desarrollo sostenible y que gire en torno a la dignidad humana, una Colombia en donde la moral, la ética y la norma sean los principales orientadores de las acciones y en donde la recuperación de lo público sea el factor determinante para generar sentido de pertenencia, proyecto de nación y destino común. Una Colombia en donde los debates ético-políticos estén dirigidos al fortalecimiento de la democracia y la humanización de los dictámenes que afectan a la sociedad civil. Sean todos bienvenidos a la Universidad Javeriana, a los ilustres panelistas, nuestro sentimiento de gratitud por su presencia y participación. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos las palabras del señor vicerrector Luis Fernando Álvarez Londoño de la Compañía de Jesús, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ahora le damos la bienvenida a María José Eva. María José es oficial de programas de la Organización Internacional Budget Partnership, lidera la encuesta de presupuesto abierto en América Latina y el Caribe. Su intervención se centrará en señalar qué es la encuesta de presupuesto abierto, cómo se elabora y qué resultados internacionales y en América Latina se observan en la medición de 2019. María José, te dejo con el auditorio, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar ahí? Fuerte y claro, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento y sobre todo festejo lo que mencionaban hace unos minutos de que este sería uno de los primeros conversatorios de una serie de diálogos y conversaciones que van a tener hacia adelante. Así que me alegra mucho escuchar esto. Yo quisiera compartir con ustedes ahí. Perfecto. Confío en que se puede ver una breve presentación que yo quisiera compartir para la conversación del día de hoy.
La encuesta de presupuesto abierto del año 2019 se publicó hace unas semanas atrás y esta es la séptima encuesta de presupuesto abierto que lleva adelante el International Budget Partnership con socios en 119 países del mundo. Los resultados de esta encuesta, o la publicación de esta encuesta más bien, nos encuentran en un contexto de pandemia que ha puesto al mundo entero no solo en una crisis sanitaria, sino también en una crisis económica. Y conversar sobre transparencia presupuestaria y rendición de cuentas tiene particular importancia en este contexto, dado los fondos que se están destinando por los distintos países a poder responder a esta pandemia. Cabe mencionar, sin embargo, que la encuesta se desarrolló previo a la pandemia. Es una encuesta que se publica este año, pero cuya fecha de corte de investigación fue diciembre del año 2018. Y el análisis de los datos recopilados en esta encuesta se llevó adelante durante un año, el año 2019, donde también ya vimos mucho descontento social, en particular en relación a la inequidad, la desigualdad, la necesidad de mejores pensiones, sistemas de salud de baja calidad, sistemas de educación de baja calidad y el llamado de la sociedad a dar una mejor respuesta a la corrupción en muchos países. Y en contexto, nuevamente, poder conversar sobre transparencia es crítico, sobre todo cuando estamos hablando de los presupuestos nacionales. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes 4 aspectos. Primero, conversar un poco de qué es la encuesta de presupuesto abierto, o OBS, por sus siglas en inglés. Brevemente mencionar cómo es la metodología de la encuesta. Compartir con ustedes 4 resultados principales y compartir también algunos ejemplos o algunas experiencias de cómo países han avanzado hacia una mayor transparencia presupuestaria. Y finalmente destacar algunos elementos que creo importantes sobre transparencia presupuestaria en el contexto en el que estamos hoy de pandemia. ¿Qué es la encuesta de presupuesto abierto? La encuesta de presupuesto abierto es la única medida de carácter independiente, comparativa, regular y global de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del proceso presupuestario. La encuesta del año 2019, como mencionaba hace unos minutos, evaluó el estado de transparencia presupuestaria en 117 países. La encuesta mide 3 aspectos fundamentales de presupuestos abiertos. Por una parte, la transparencia sobre cómo se recaudan y gastan los recursos públicos, y para esto la encuesta analiza la disponibilidad presupuestaria de 8 documentos presupuestarios que deben los países publicar durante el ciclo presupuestario, desde la formulación a la aprobación, la implementación del presupuesto y la auditoría. En segundo lugar, la encuesta de presupuesto abierto evalúa las oportunidades de participación en las decisiones de política presupuestaria, nuevamente mirando a las oportunidades durante el ciclo presupuestario, desde la formulación a la ejecución y las auditorías. Y finalmente, la encuesta de presupuesto también evalúa, por medio de indicadores, el rol y vigilancia de las entidades de control formal que los países tienen para supervisar el proceso presupuestario. Y en este entendido, entidades de control formal son las legislaturas y las entidades de fiscalización superior. En cuanto a la metodología de la encuesta de presupuesto abierto, quizás compartir que la encuesta se publica cada 2 años porque es el periodo de investigación es un periodo de investigación y de análisis de los datos, un periodo de aproximadamente 18 meses. Durante este periodo, el International Budget Partnership trabaja con socios, organizaciones de sociedad civil principalmente, en 117 países para poder analizar una serie de indicadores, aproximadamente 145 indicadores que se basan en estándares internacionales, para poder analizar los 3 que previamente mencionaba: transparencia presupuestaria, participación pública en procesos presupuestarios y vigilancia de las instituciones formales de supervisión. Esta encuesta es completada por expertos internacionales y expertos independientes de cada país que trabajan en materia de presupuestaria o de transparencia en términos más amplios. El proceso de investigación es un proceso que lleva adelante una serie de pasos de revisión y de consistencia. Y en este proceso de revisión se invita
a expertos externos a la encuesta, también en todos los países, a realizar comentarios o sugerencias sobre el contenido, la respuesta a los 145 indicadores que se completan por el investigador de país. Y además de esto, se abre una invitación a los gobiernos que están siendo evaluados para que ellos también puedan realizar comentarios a los resultados iniciales de la encuesta. Con todos estos comentarios, tanto del investigador del país como los comentarios de terceros expertos independientes anónimos y los comentarios del gobierno, digamos, del país, el International Budget Partnership hace un análisis donde busca asegurar consistencia entre los países, pero también una revisión interna de consistencia. Cada uno de los indicadores se evalúan en un puntaje de 0 a 100, y los indicadores que dicen relación con transparencia son los que dan lugar a lo que conocemos como el índice de transparencia presupuestaria. Mencionaba ya un elemento del periodo de investigación de la encuesta, que es que se evalúan documentos publicados o eventos desarrollados hasta el día 31 de diciembre del año 2018. Esos son los antecedentes que se evalúan en la encuesta de presupuesto abierto 2019. Déjenme entonces entrar ahora a cuáles son los hallazgos principales que quisiera compartir con ustedes. Por una parte, y quizás como primer principal hallazgo, hemos encontrado que pese a que hay algunos avances en distintos países en materia de transparencia presupuestaria, a nivel global, el promedio de la transparencia presupuestaria sigue siendo insuficiente. El promedio global es solo 45 sobre 100, de los 117 países evaluados, y en el caso de América Latina, este promedio es de 51 sobre 100. ¿Qué significa que sea insuficiente? De acuerdo a la encuesta de presupuesto abierto, para entender que hay información suficiente en un país o a nivel global, buscamos un puntaje de 61 o mayor, porque esto nos da un indicador de que hay información suficiente para que el público pueda participar de manera significativa en los diálogos y debates discusiones sobre el proceso presupuestario. Puntajes inferiores a 61, entonces, implicarían que si bien hay información, no es la información suficiente para efectos de este diálogo y esta interacción con la sociedad. En cuanto a una distribución del puntaje de la encuesta del año 2019, como ya les mencionaba, se observa que no hay información presupuestaria suficiente. Podemos ver que solamente 6 países tienen una categoría de información amplia, es decir, un puntaje de 61 mayor, mientras que solamente 31 caben dentro de la categoría de información suficiente. Entre estos países y aquellos países que gozan de información amplia están, por ejemplo, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, México, Georgia y Brasil. Es importante sí notar que en términos globales, 1 de cada 3 documentos presupuestarios que debieran estar disponibles al público, y disponibles al público significa disponibles en línea y de manera gratuita, se ponen a disposición del público. Asimismo, en este contexto de insuficiente transparencia presupuestaria, la encuesta identifica que hay mayor información presupuestaria durante el proceso de formulación y de aprobación del presupuesto, más que durante la instancia o el periodo de ejecución presupuestaria, lo cual es particularmente importante en contextos como la crisis actual, donde hay una pregunta crítica de reconocer o conocer cómo se están utilizando los fondos que se están destinando a la respuesta de la emergencia. Y además es importante este hallazgo, ¿no?, de la limitada información en el momento de ejecución presupuestaria a nivel global, porque eso también se combina con limitada supervisión de los órganos formales de supervisión del proceso presupuestario, como son las legislaturas y las entidades de fiscalización superior. Brevemente mostrar acá una imagen de qué es lo que pasa en América Latina y el Caribe en términos de transparencia presupuestaria, y acá podemos identificar que de los 18 países que evalúa la encuesta en América Latina y el Caribe, y no se evalúan todos los países de la región,
solamente 5 países están hoy día en un puntaje de 61 o mayor. Además, es importante notar que solamente un 71% de los documentos, de los 144 documentos presupuestarios que uno esperaría estuvieran disponibles al público en la región, han sido publicados y están disponibles al público. Un segundo hallazgo importante a mencionar, pese a la limitada o todavía insuficiente transparencia presupuestaria, es que si uno mira esto a lo largo del tiempo, puede haber una tendencia positiva a un incremento de transparencia presupuestaria durante los últimos 15 años que se ha aplicado la encuesta de presupuesto abierto. Les mencionaba que la encuesta 2019 es la séptima versión de la encuesta. Y vemos incluso más que para los países comparables, entre la encuesta 2017 y 2019, que son 115 países, hay un incremento de 3 puntos y además se logra retomar la tendencia que ya había previo a la del año 2017, donde se observó una reducción de transparencia presupuestaria, principalmente dado los retrocesos que se identificaron en el África subsahariana. Nuevamente acá para compartir una imagen de lo que pasa en América Latina y el Caribe, pero un poco también más amplio a otros países. Vemos que en todas las regiones se pueden ver tendencias, o en la mayoría de las regiones, perdón, se ven tendencias a un incremento de la transparencia presupuestaria. En el caso de América Latina y el Caribe, como muestra este acercamiento de la imagen, se observa para los 13 países comparables desde el año 2008 en adelante, se observa un incremento lento pero sostenido de transparencia presupuestaria, donde el resultado del año 2019 es de 53 por sobre 100. Un aspecto que sí quisiera compartir con ustedes y en relación con poner sobre la mesa quizás algunos temas que podamos discutir luego en las preguntas y respuestas, dice relación con qué es lo que han venido haciendo los países que han logrado mayores cambios o mayores incrementos en transparencia presupuestaria. Y aquí quizás un par de cuestiones a destacar que me parecen importantes es cuán crítico es que haya líderes internos a nivel de gobierno, a nivel de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas, que realmente quieran avanzar en temas de transparencia presupuestaria. Eso ha sido crítico en varios países, incluyendo, por ejemplo, México y República Dominicana en la región. Asimismo, también el rol de actores internacionales, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, como incluso organizaciones de la sociedad civil internacionales, es crucial, porque estos organismos no solo sugieren estándares o invitan a mesas a poder conversar sobre cuáles son los desafíos a nivel país, pero también generan un vínculo con la sociedad civil a nivel nacional que de alguna manera permite la sostenibilidad también de los avances en materia de transparencia presupuestaria. Un tercer hallazgo que quisiera compartir con ustedes dice relación con el segundo aspecto que evalúa la encuesta de presupuesto abierto, que son las oportunidades de participación al público en el ciclo presupuestario. A nivel global, identificamos un hallazgo que no es muy diferente a lo que habíamos identificado ya en el año 2017 o en la encuesta 2017. Y esto es que la mayoría de los países evaluados en la encuesta o no tienen o no presentan oportunidades para la participación pública o son muy pocas las oportunidades que se abren para la participación pública. A nivel global, el resultado es de 14 sobre 100 para los 117 países, y hay solamente 2 países que entran en la categoría de oportunidades adecuadas, y estos países son el Reino Unido y Corea del Sur. Y creo que aquí es interesante destacar lo que se ve en el gráfico de la mano derecha de esta imagen, que es que identificamos más países con oportunidades de participación tanto en la etapa de formulación presupuestaria ante el órgano ejecutivo, como en la parte en la etapa, de la aprobación del presupuesto, que es ante las legislaturas. Sin embargo, hay menor participación
pública en las etapas de ejecución o de auditoría del uso de los recursos públicos. Cuestión también que se combina o exacerba, ¿no?, los problemas que se encuentran de la limitada información sobre ejecución presupuestaria. Finalmente, y el cuarto hallazgo que quisiera compartir con ustedes dice relación con el tercer aspecto que mide la encuesta de presupuesto abierto y que es el rol que cumplen las entidades formales de vigilancia del presupuesto, que son las legislaturas y las entidades de fiscalización superior o contralorías o tribunal de cuentas. Cada país tiene un distinto para estas entidades. Y aquí quizá lo más relevante a destacar es que de los 71 países que cuentan con una supervisión adecuada por parte de las entidades de fiscalización superior, 41 países, tienen una supervisión legislativa inadecuada, lo que debilita el sistema de pesos y contrapesos del sistema de rendición de cuentas. En términos generales, lo que encontramos es que hay muy pocos países que tienen ambos instituciones de control o de supervisión que pueden categorizarse o pueden calificarse como que otorgan o presentan una supervisión adecuada de la vigilancia del proceso presupuestario. Comparto con ustedes acá brevemente una imagen de dónde están los países de la región en términos de su puntaje de vigilancia presupuestaria, tanto de las legislaturas como de las entidades de fiscalización superior. Finalmente, ya acercándome un poco al final de mi presentación, quisiera compartir algunos puntos que me parecen relevantes a la hora de conversar sobre presupuestos abiertos en un contexto de pandemia. Algunos desafíos que encuentra la encuesta de presupuesto abierto a nivel global y a nivel regional, y que por lo tanto son también un desafío a la hora de analizar no solo las respuestas de los gobiernos a la emergencia, sino también el cómo poder dar un seguimiento a estas respuestas, desde una perspectiva presupuestaria, digamos. Por una parte, como les mencionaba, hay una limitada apertura de información o hay menor información presupuestaria de ejecución presupuestaria, lo cual, por supuesto, podría limitar la capacidad de la sociedad civil o de otros actores de poder supervisar cómo los fondos que se están destinando a la respuesta de la pandemia están siendo utilizados. A esto se suma la débil vigilancia tanto de las legislaturas como de las entidades de fiscalización superior que hace unos minutos les mencionaba, también identifica en la encuesta de presupuesto abierto. Por otro lado, hemos identificado mayor y mayor uso de fondos extra presupuestarios para responder a la pandemia, y la encuesta también identifica en los indicadores que analiza la transparencia sobre los fondos extra presupuestarios, es que en términos generales son fondos que tienen una limitada transparencia en términos a su uso y en términos de su objetivo también. Finalmente, la encuesta identifica algunas limitaciones en términos de transparencia de la deuda, cuestión que también es crítica y relevante al momento de las respuestas de la pandemia. Ahora, vemos sí que hay un espacio de positiva discusión y de oportunidades, como por ejemplo ampliar el uso de los portales presupuestarios que ya en muchos países existen, con información que pueda ayudar a la sociedad civil a hacer un monitoreo y hacer una supervisión de qué medidas se están tomando y cuál es el impacto de estas medidas o cómo se van ejecutando estas medidas. Segundo, hay oportunidades para solicitar insumos u opiniones al público, que si bien en muchos países son oportunidades, de acuerdo a lo que evalúa la encuesta, limitadas, podría también considerarse espacios de participación en el contexto de las decisiones de la pandemia. Finalmente, hay una oportunidad clara de publicar más información sobre los fondos especiales que se destinan a la respuesta de la pandemia, y finalmente, y buscando un poco fortalecer el rol de las entidades de vigilancia, se podrían identificar medidas proactivas de auditoría o temas especiales de auditoría que pudieran dar información al público sobre cómo se están utilizando y qué proceso de revisión está dando la utilización de los recursos públicos.
Yo quisiera dejar en esto la presentación, agradecerles nuevamente la invitación y por supuesto con gusto podemos conversar sobre cualquier pregunta o comentario que puedan tener en el momento de discusión. Muchas gracias. María José, muchísimas gracias a ti por compartirnos este interesante espacio. A continuación vamos a dar paso como siguiente punto de la tarde a Mario Freddy Martínez. Mario hace parte del equipo de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. Es el investigador encargado de la encuesta de presupuesto abierto 2019 en Colombia. Mario nos presentará los principales resultados, los retos y las relaciones que International Budget Partnership hace para Colombia luego de ser aplicada la última encuesta de presupuesto abierto. Mario, por favor, abre tu video y tu micrófono, el auditorio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este momento. Pues quería dar las gracias por interesarse en este tema que a veces se tiene como pues la falsa idea de que es un tema pues técnico y que solamente unas pocas personas tienen la capacidad de acercarse a él. Yo creo que mediante esta clase de ejercicios podemos romper esa barrera y podemos vincular a una serie de organizaciones, actores sociales y además de esos sectores de la ciudadanía que debe interesarles cómo se maneja el presupuesto, qué información existe y sobre todo cómo puede hacer parte de las decisiones de inversión que finalmente afectan sus vidas, afectan el desarrollo de la ciudadanía y afectan también las posibilidades de mirar hacia dónde va el país. No voy a detenerme en cómo es la encuesta, en qué, por qué se realiza, importancia, porque creo que ya se hizo una presentación bastante importante de todos los contenidos y voy a simplemente a mencionar algunos resultados, pues como un aporte al debate que se va a dar posteriormente y para nutrir como esa información y esa discusión que se va a dar. En primer lugar, pues quería plantear unos supuestos que para nosotros han sido muy importantes en el caso colombiano y que pues reflejan el proceso que hemos venido llevando a cabo, que no se agota en la encuesta 2019, sino que ya venía dándose desde la encuesta 2017. Ratificar que para nosotros la transparencia está relacionada con la posibilidad de equidad en la ciudadanía, de generar mayores progresos en términos de incluir a los diferentes sectores y los actores sin importar su raza, su etnia y otras condiciones. En segundo lugar, la transparencia posibilita el bienestar de la población en términos de que se focalicen y se gasten mejor los recursos y lleguen a esos sectores que hoy en día en tiempos de pandemia lo necesitan y lo requieren aún más. En tercer lugar, la transparencia presupuestal es un elemento importante en términos de la lucha contra la corrupción. Entre más información exista, entre más esa información sea visible, entre más esa información tenga el carácter de accesible para todas las personas y las comunidades, pues mayores ventanas va a haber para que se pueda luchar juntos contra un flagelo que en Colombia es muy grande y que ha generado muchos problemas en el país, como es la corrupción. Finalmente, ratificar también que la transparencia presupuestal ayuda y es un componente de la eficiencia de la gestión pública. En términos de que si hay escenarios de participación, si la ciudadanía tiene información y si esa información la lleva a generar una serie de espacios de diálogo con el gobierno nacional, pues pueden generarse acuerdos, pueden generarse una serie de escenarios de trabajo, inclusive colaborativo, que pueden llevar a identificar las necesidades, las respuestas y las acciones efectivas, como lo decía, en un tiempo como el que estamos viviendo de pandemia. Otro punto que nos parece importante en este tema es que nosotros vemos la encuesta como una medición. María José nos ha planteado unos niveles, qué es suficiente, qué es insuficiente, hacia dónde debemos ir, pero la vemos también como un punto de partida para el diálogo público con el gobierno nacional. No la vemos como un escenario simplemente de medición y de decir en qué se raja y en qué no ha hecho el gobierno o el Ministerio de Hacienda, en este caso como principal actor del presupuesto público nacional, sino como un punto de partida para sentarnos
para dialogar, para construir y para pensar colectivamente salidas, estrategias y respuestas frente a las debilidades que se han señalado a nivel internacional y que en Colombia pues se ratifican en los últimos años. Adicionalmente, lo que hemos venido haciendo con diferentes organizaciones en Colombia es muy valioso que hoy estemos reunidos en este espacio, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, la Universidad Santo Tomás, diferentes entidades, incluyendo el Ministerio de Hacienda, que vale decir que se ha dado la importancia y ha tenido también el interés de vincular este espacio, esta discusión de cómo mejorar estos indicadores de transparencia presupuestaria y además de eso, una serie de personas que desde su práctica investigativa nos ha también dado una serie de valores y una serie de estrategias de hacia dónde avanzar, por dónde podemos mirar y por dónde el país puede pensar una ruta de transparencia como un valor esencial de lo público, un valor que genera y que construye y que le da fortaleza a eso que nosotros llamamos el debate público y la construcción de todo lo que implica la gobernanza como un factor esencial del Estado y ese Estado que queremos construir en Colombia. Voy a presentar unos resultados que son los que salen de esta encuesta y que nos dan un indicador, como les decía, de cómo estamos y en qué podemos avanzar y que seguramente será también un instrumento para el debate que se va a dar alrededor de este tema en este evento. Quería darle gracias, digamos, nuevamente y pues es un aprecio muy especial a esta red de organizaciones, universidades, entidades, que como les decía, hemos construido más que un esfuerzo de mirar técnicamente hacia dónde podemos construir una apuesta de transparencia, pues hemos construido un equipo colaborativo de trabajo. Hemos construido un equipo que en diversos momentos hemos tenido la capacidad de plantear qué es lo que hace falta, de desnudar esas falencias que tenemos de manera muy transparente, pero sobre todo de entender que este tema de la transparencia requiere un trabajo colaborativo y es lo que estamos tratando de hacer en este espacio. Y que seguramente a partir de los resultados de este evento, de lo que vaya saliendo con las discusiones, podremos seguirlo fortaleciendo e incluir otros actores que tengan interés y que quieran aportar en este tema. ¿Cuál es el puntaje de Colombia? ¿Cómo ha venido evolucionando el país en los últimos años? Pues es evidente que en los últimos años vemos un retroceso paulatino en términos de la transparencia presupuestal, de este tema de información suficiente que está abierta al público, que es accesible en datos abiertos y que además de eso le da la oportunidad a cualquier sector y actor de entender cuáles son las inversiones que se realizan. En 2010 el puntaje de Colombia estaba en 61 puntos sobre 100, que se acercaba a un valor suficiente en términos de esta transparencia y en el 2019 bajamos a 47 puntos sobre 100. Parte de esa baja en ese indicador, pues se refleja en América Latina. Colombia en el 2010 era el segundo o tercer país que tenía mayor capacidad de transparencia presupuestal, hoy ya vamos en el quinto puesto, y uno de los principales factores que explican en el país esa debilidad en la transparencia es la publicación de datos abiertos sobre el presupuesto público. Entendemos y creemos que ese debe ser uno de los principales retos que deben enfrentar todos los actores públicos en términos de cómo entregarle datos abiertos, suficientes, actualizados y sobre todo datos que el público pueda entender, que la ciudadanía pueda comprender y sobre todo que los actores sociales interesados en este tema puedan trabajar y puedan hacer todos los ejercicios de control ciudadano que se deben y que son muy importantes en este ejercicio del presupuesto público. Otro asunto que nos llama particularmente la atención es de los documentos presupuestales que se mencionaba María José en términos de qué era suficiente y qué no era suficiente y cuáles eran esos documentos básicos para entender cómo se debería dar información a la ciudadanía sobre el presupuesto. Pues entendemos que hay dos niveles críticos que en Colombia se deben trabajar y que seguramente el Ministerio ya lo está haciendo. Otras redes, la Contraloría también está trabajando en eso, el legislativo y diferentes actores, pero que son prioritarios en términos de avanzar en este tema de la transparencia presupuestal.
El primero de ellos es el presupuesto ciudadano. Para nosotros el presupuesto ciudadano es un instrumento vital porque le da a la ciudadanía una información más accesible, asequible y entendible de qué es el presupuesto público, por qué un ciudadano de a pie, un ciudadano común y corriente, un ciudadano que vive en el día a día, puede acercarse a estos temas del presupuesto público y sobre todo entender qué inversiones se realizan en el país. En los últimos dos mediciones, 2017 y 2019, lo que vemos es que el presupuesto ciudadano se realiza, el ministerio lo tiene, el ministerio lo ha venido implementando y mejorando, pero que no se publica en las fechas establecidas para que sea accesible al público, para que sea un instrumento válido en términos de entender cómo se formula y cómo se ejecuta el presupuesto nacional. En segundo lugar, también vemos que la revisión de mitad de año debe ser publicada. Entendemos y en referentes reuniones con el Ministerio nos han planteado que es un documento que se realiza como parte de su trabajo técnico de seguimiento a las cuentas públicas, pero nos parece muy importante que se incorpore dentro de esos instrumentos presupuestales que se entregan a la ciudadanía. ¿Por qué es importante esta revisión de mitad de año? Porque le da a la sociedad la oportunidad de entender cuál fue el balance del primer semestre en términos del presupuesto público nacional, qué metas se cumplieron, qué niveles de inversión se realizaron y en segundo lugar, cuáles son las perspectivas para el segundo semestre, cuáles son esos retos, esas oportunidades y específicamente esos factores que pueden condicionar que el presupuesto público que se realiza anualmente se pueda cumplir y se pueda materializar en acciones efectivas para el bienestar de la sociedad. Otro punto que nos parece muy importante es el tema de la participación ciudadana. Para nosotros, y especialmente Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, el tema de la participación ciudadana es un eje principal de la discusión sobre la democracia y la discusión sobre el Estado en el país. Entendemos la participación ciudadana como la posibilidad que tienen los actores, ya sea individuales o colectivos, de hacer parte de las decisiones públicas que se relacionan con el Estado, con la construcción de la democracia, con la construcción de lo que deseamos y lo que queremos que sea nuestro país, y que en el marco del presupuesto público debe ser una prioridad darle espacio a esos escenarios de participación ciudadana. Como se presentó en el nivel internacional, en Colombia también hay una deficiencia muy importante de esos espacios. El público no tiene esas herramientas, no hay, digamos, no vemos que exista como una preocupación amplia, no lo digo solamente por el Ministerio, sino lo vemos en el contexto general de lo que está sucediendo en nuestro país, por involucrar a la ciudadanía en las principales discusiones de qué es lo que nos espera en este momento y en este contexto específico y cómo podemos avanzar hacia reformas y hacia una serie de ejercicios que requiere el país de pensar un país post-pandemia. Y este es uno de los principales retos que hemos ratificado y que hemos venido discutiendo con diferentes actores. ¿Cómo hacer para que la participación ciudadana sea incluida, sea valorada y sea un instrumento también que potencie las cuentas públicas en Colombia? Vemos con preocupación o nos asalta, digamos, toda una incertidumbre en términos de que la participación ciudadana en el presupuesto es muy baja en tres niveles que para nosotros son fundamentales. En el nivel de formulación, es decir, cuando el Ejecutivo tiene la carga más importante de formular el presupuesto, las oportunidades de participación ciudadana son casi inexistentes. Es decir, no hay espacios, momentos, escenarios donde pueda existir ese diálogo y esa construcción colectiva, o por lo menos alguna serie de recomendaciones de la ciudadanía de cómo el ministerio y todas las entidades que están formulando desde el Ejecutivo ese primer escenario presupuestal, pues pueden incorporar esas propuestas y esas recomendaciones que hay desde diferentes sectores. En segundo lugar, también nos preocupa que en el legislativo tampoco existen esos escenarios de participación. Son muy esporádicos, se resumen o se limitan a unas comisiones técnicas que están muy ligadas a universidades, a centros de pensamiento,
pero que no recogen esas otras miradas de organizaciones y sectores que también seguramente quieren decir algo, quieren plantear sus posturas frente a cómo el legislativo puede ejecutar un mejor papel en términos de la vigilancia y la aprobación del presupuesto. También nos preocupa el tema de la implementación. Vemos hoy en Colombia y en el mundo, yo creo que es una tendencia que estamos en una paradoja de la información. Tenemos más plataformas, tenemos más sistemas, tenemos más datos en red, pero tenemos menores capacidades y menores oportunidades de participar. Y eso lo entendemos porque la transparencia para nosotros va más allá de publicar datos. Se requiere procesos de sensibilización, de educación, de pedagogía, de generación de herramientas, también de entender las brechas que hay en nuestro país para el acceso a tecnologías de la información y requiere un esfuerzo mayor de vincular a la ciudadanía en ese control ciudadano específico a los resultados de la implementación del presupuesto. Existen diferentes ejercicios, experiencias, deberías sobre temas puntuales, pero quisiéramos que eso avanzara más hacia un ejercicio mucho más amplio y mucho más evidente en términos de la acción ciudadana. Finalmente, en la auditoría ciudadana, pues ahí vemos que sí hay mayores oportunidades, entendemos que se han generado alguna serie de programas y alguna serie de escenarios como para que la ciudadanía participe en esos procesos de auditoría que nos parecen importantes y que una de las propuestas es que podamos reforzar, implementar y extender a otros sectores y a otras entidades. Otro de los puntos que nos parece muy importante es el tema de la vigilancia, que es el tercer componente de la encuesta de presupuesto abierto. En Colombia, y se mostraba a nivel latinoamericano, pues tenemos un adecuado ejercicio de la vigilancia tanto desde el legislativo como de la auditoría que realizan las entidades como Contraloría y Auditoría General de la República. Sin embargo, vemos tres alertas que son muy importantes contemplar en mejorar ese puntaje y avanzar hacia otros niveles mayores de transparencia en los ejercicios legislativos y de control al presupuesto. En primer lugar, la participación ciudadana sigue siendo escasa. Les comentaba anteriormente que en el legislativo es muy baja los niveles y las oportunidades de participación. Nos parece que allí puntualmente debería haber mayores capacidades y posibilidades de incorporar las apuestas ciudadanas. En segundo lugar, vemos también las asimetrías que existen entre el Ejecutivo, entre esa carga técnica de las entidades públicas del Estado y la legislatura en términos de un diálogo mucho más articulado, menos asimétrico y más de generación de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre cómo entender el presupuesto. Y finalmente la baja articulación en términos de cómo entender la gestión del presupuesto no solamente como una etapa que se limita a la aprobación o a la implementación, sino que tiene también una carga y una tarea de vigilancia y de control que debe, como lo decía al inicio de esta presentación, de ser un trabajo articulado, colectivo y generar una serie de apuestas también que permitan mejorar la acción integral del presupuesto en Colombia, que permita que sea un instrumento básico, concertado, participativo y ejecutado entre todos los actores. Finalmente, ya en los minutos que me quedan, pues hacer unas recomendaciones de lo que vemos se puede mejorar hacia adelante. Como les decía, vemos la encuesta no como un ejercicio de medición, sino como unos indicadores que nos están poniendo unas alertas, nos dicen que debemos avanzar y ya queda nuestro trabajo poder identificar esas rutas o esos escenarios. Una primera recomendación muy básica, publicar esos documentos que hacen falta, que el presupuesto ciudadano y la revisión de mitad de año, avanzar en que estos instrumentos tengan datos no solamente agregados, sino que sean discriminados por sectores e instituciones, nos parece fundamental, que sean datos abiertos, obviamente en tiempo real y accesible para todas las personas. Mejorar la calidad de la información de los documentos presupuestales en términos de algunas proyecciones, indicadores, metas, ejercicios presupuestales que puedan generarle a los actores interesados una idea mucho más integral de cuál es la proyección que está haciendo el gobierno, el legislativo y las entidades de control sobre el presupuesto público. Implementar pilotos
sobre todo en términos de participación ciudadana, fortalecerlos con experiencias que vienen seguramente del escenario internacional y con otras que se han hecho localmente y que nos pueden dar una mirada integral sobre el tema, permitir, digamos, la participación ciudadana en discusiones del legislativo, realizar ejercicios de sensibilización a públicos y sectores interesados sobre las plataformas existentes de información. Otro tema que nos parece muy importante es ejecutar pilotos de transparencia presupuestal en el nivel territorial que nos den una idea, bueno, de qué está pasando con el nivel territorial, con los municipios, departamentos y cómo se pueden integrar a estos ejercicios. Favorecer e implementar la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal que ya existe en Colombia, que se aprobó en una ley y que tiene todo el sentido en términos de fortalecer el papel del legislativo en la discusión del presupuesto. Y finalmente, trabajar en la articulación de las diferentes redes, plataformas, ejercicios que trabajan por la transparencia presupuestal para generar un ejercicio colectivo, un ejercicio que permita avanzar a indicadores de alto impacto y que nos permita realizar un trabajo articulado con todos los sectores interesados. Muchas gracias por este tiempo. Seguramente si hay algunas preguntas adicionales estamos prestos a responderlas. Y simplemente decirles que mayor información y todo el contenido de la encuesta, de cómo se desarrolló, los resultados, los documentos, los encuentran en la página del International Budget Partnership o en la página de la Fundación Foro regioncentral.org. Ahí está toda la información disponible para las personas interesadas. Muchas gracias por la atención y por escuchar esta presentación que teníamos preparada. No, agradecemos muchísimo a Mario Martínez de Foro Nacional por su interesante presentación. Vamos a dar paso a un espacio de conversación que tenemos preparado. Es una reflexión sobre las implicaciones y los desafíos que tiene para Colombia mejorar las nuevas prácticas de transparencia presupuestal. Para ello hemos invitado a la doctora Claudia Marcela Numa, quien actualmente es la directora de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También contamos con la participación del doctor Luis Carlos Reyes, director y cofundador del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Y para dinamizar y acompañar esta conversación, quiero invitar a la doctora Esperanza González Rodríguez, directora de la organización Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, para que nos acompañe en la moderación de este interesante conversatorio. Bienvenidos los tres, el escenario es de ustedes, por favor. Muchas gracias, Pierre. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la participación en este pequeño conversatorio que vamos a hacer. La metodología básicamente es dirigir 2 preguntas a cada uno de los participantes y vamos a tener 10 minutos para la respuesta de las 2 preguntas. Iniciamos con una primera, se contesta, luego la siguiente y se contesta. Vamos entonces. Perdona, Esperanza, por favor activen sus cámaras si son tan amables, gracias. Sí, por favor, Claudia y Luis Carlos. Bueno, vamos a empezar. No sé qué pasa con mi cámara, pero ¿sí me ven? Ya la tenías activada. Ya. Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces con Claudia Marcela, que es la directora de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y los retos que tiene Colombia en materia de transparencia presupuestal, como lo vimos en la presentación que nos hizo Mario, ¿cómo evalúa el Ministerio de Hacienda los resultados obtenidos por el país en esta encuesta de presupuesto abierto? Bueno, buenas tardes para todos. Realmente, desde que nosotros conocimos esta medición, para nosotros, más que colocar un número y un ranking a Colombia, lo que nos ha traído son unos grandes desafíos en materia presupuestaria y de transparencia, porque nos ha permitido conocer cómo nos están viendo, cuáles han sido nuestras falencias
y en ese mismo caso, y en esa misma oportunidad, con esa misma oportunidad, es poder, no sé si me está escuchando. Sí, te estamos escuchando. Sí, Y en esa misma manera nosotros hemos realizado muchas actividades para poder, no solamente y no con miras a simplemente subir en el ranking o tener una mayor calificación, sino es en miras a la sociedad que al fin y al cabo es nuestros clientes, digamos. El presupuesto al fin y al cabo es una cuantificación de lo que la necesidad y lo que la sociedad está solicitando. Entonces, digamos, ese es ha sido nuestro mayor reto durante este tiempo. Debo decir que los resultados para nosotros y para mí personalmente, que llevo ya varios años en el tema de transparencia y de publicar información, sí, aunque no es fácil conocer que no hemos avanzado, sino hemos retrocedido, pues porque el número así lo dice. Sin embargo, desde el 2010 para acá hemos avanzado mucho en el tema de transparencia, entonces a veces no entendemos por qué la calificación como la da la encuesta, pero también entendemos que es lo que decía Mario ahorita en su exposición, y es que si bien estamos publicando información, es una información que no están entendiendo, que no está entendiendo la sociedad, que no está entendiendo la ciudadanía, que al fin y al cabo es el que tiene que recibir la información de en qué se está gastando sus impuestos, en qué se está gastando los recursos que ellos están, que ellos están entregando para que se hagan obras públicas, para que se presten servicios públicos. Entonces ha sido un reto bastante importante el que hemos tenido nosotros desde que hemos conocido los resultados de la encuesta. Desde el año 2018-19 nosotros hemos ya publicado mucho más información de la que antes publicábamos. Entendemos que la encuesta va en función de, o por los resultados, lo que nos están diciendo a nosotros es que si bien hemos entregado una información, esta información debe colocarse en oportunidad y debe colocarse en facilidad a la ciudadanía por entender esa información. Eso es como lo que nosotros vemos más importante, de los resultados que nosotros vemos de la encuesta que estaban presentando. Para decirles de todas maneras que si bien los resultados no son muy halagadores, por lo menos para mí, recibirlos. Si bien les quiero contar qué es lo que estamos haciendo, pero no sé si es la siguiente pregunta o la abordo de una vez desde ahora. Pues si quieres, la siguiente pregunta pues se refiere precisamente a cuál es frente a estos resultados, cuál es la contribución del ministerio en mejorar el acceso a la información, que es un tema neurálgico en nuestro país, ¿no? De acuerdo. Entonces, no sé si en la siguiente intervención les cuento que desde que conocimos los resultados, desde el 2017, 18, 19, ¿qué hemos hecho nosotros desde ese momento? Que los contestaré entonces en la siguiente pregunta. Pues si quieres, de una vez lo haces. ¿De una vez? Ok, entonces si quieren lo tienen la presentación. Debo decirles que a partir de el plan de desarrollo del año pasado, 2019, que salió el plan de desarrollo de esta administración, nosotros nos hemos puesto en la tarea de tener unos esquemas de transparencia y de participación ciudadana, que ha sido digamos, como la calificación más baja que hemos tenido nosotros en los últimos años, sobre esquemas de participación de la ciudadanía y de divulgación de lo que estamos haciendo en 4 temas importantes que nos vamos a centrar, y a raíz del Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros los hemos denominado políticas transversales. ¿Esto qué quiere decir? Es poderle contar a la ciudadanía 4 temas súper importantes y lo que nos pidieron durante la elaboración del plan de desarrollo que deberemos mostrar nosotros en el tema de presupuesto, y ya lo estamos haciendo. ¿Qué son estos? Los recursos para la paz, que obviamente marcó un hito importante en nuestro país.
Y ya lo estamos haciendo desde el año pasado, de la presentación del presupuesto del 2020, nosotros incluimos un anexo donde les estamos contando a la ciudadanía cuáles son esos recursos que estamos destinando para la implementación de los acuerdos de paz. Otro capítulo importante son los recursos para la equidad de género, la equidad de la mujer. Como solicitud también de la ciudadanía, nosotros desde el año pasado hemos estado en bastantes foros con la participación de la sociedad civil, la sociedad y las universidades. Hemos tenido bastante apoyo importante de la Universidad Javeriana, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano también, donde pudimos hacer varios encuentros con miras a la construcción de esos recursos para la equidad de género. Entonces, digamos que ya hemos nosotros desde el año pasado abordando estos temas de participación ciudadana. Los resultados de estos foros y estos encuentros que hemos tenido con el tema de equidad de género es que ya tenemos un trazador que nos permite identificar la política de equidad de género y la respuesta desde el presupuesto para la reducción de brechas entre géneros. Esto ya lo hicimos para el presupuesto del 2021. Nosotros vamos a entregar no solamente ya el trazador de paz que ya está consolidado, sino que vamos a entregar también un trazador, un anexo dentro del presupuesto del 2021 que nos diga y que le diga a la ciudadanía cuáles de estos recursos del presupuesto van destinados a la política de equidad de género. Estamos en la construcción también de los recursos para minorías étnicas y los recursos para víctimas y desplazados, que ese trazador ya lo hemos venido construyendo ya hace bastantes añitos, pero pues digamos lo hemos ido fortaleciendo en el tiempo. Y estos recursos de víctimas y desplazados, los recursos que se dedican también en el presupuesto de este 21, también vamos a decirles cuántos de esos. Entonces, digamos, estos 4 trazadores y esas políticas transversales ya las construimos y las construimos con base en encuentros que hemos tenido con la ciudadanía y con los aportes que nos han dado la ciudadanía para la construcción de estas políticas. El siguiente, por favor. Ahora, para responder también, nosotros desde el año 2011 nosotros creamos el portal de transparencia económica, que es la página que ven así, y esa es la primera portada. Es una información que está en línea, casi en línea, está con un día de retraso, digamos, pero he puesto a la ciudadanía toda la información que hoy se genera dentro del Sistema Integrado de Información Financiera, el SIF, que es donde está recopilada toda la información presupuestaria, contable y de tesorería que genera la Nación, y la hemos puesto ya en servicio de la ciudadanía ya desde el 2011, con muchas mejoras claramente desde el 2011, gracias a los aportes que hemos recibido de la ciudadanía, de toda la información y de los encuentros que hemos tenido con las universidades. Nosotros nos hemos reunido a raíz de la encuesta del 2017. Como ya lo dijo Mario en su exposición, hemos tenido varios encuentros con varias universidades y que nos han permitido ir avanzando, ir mejorando este portal de transparencia para colocar cada vez más la información de manera oportuna y de manera fácil, y que la ciudadanía tiene todo. En este portal está desde la información del presupuesto hasta la información de ejecución, incluso los contratos que cada una de las entidades está haciendo. Como novedoso este año, a raíz obviamente de toda la pandemia que nos ha hecho cambiar muchas cosas, hemos colocado, como lo ven acá, un capítulo especial para que la ciudadanía encuentre cuáles son los contratos que está haciendo cada una de las entidades con miras a mitigar los efectos de la pandemia. Entonces ya lo pueden consultar si quieren en esa página, cada uno de los contratos que se están haciendo. Este es un ejemplo de qué se está mostrando. Si ven cada uno de los sectores y cada uno cuántos recursos, cuántos valores los contratos, incluso pueden hacer y ir a cada uno de los contratos y determinar dónde se está, y no solamente el contrato, sino en qué parte de
del país están focalizados esos recursos. Y también como para tratar de responder algunas de las debilidades que vio la encuesta en el caso colombiano, nosotros estamos próximos a, y esto es una primicia para ustedes, vamos unos reportes adicionales del presupuesto, como lo ven acá, es cuántos ingresos y cuántos está recaudando de cada uno de los ingresos, y aquí lo podemos filtrar. Esta es una imagen, por supuesto, pero lo pueden consultar próximamente, lo estaremos lanzando por sector, por entidad, por etapa, por objeto del gasto. Esto para el caso de los ingresos. Para el caso de los gastos también, si ustedes ven ahí, estas son ya los pantallazos de lo que próximamente va a salir en este portal de transparencia con respecto a la información súper en línea, y también respondiendo que va a ser por sector, por entidad, por etapa. Por etapa estamos hablando de cada una de las etapas del ciclo presupuestario. Hemos mejorado también el presupuesto ciudadano desde el año pasado, de acuerdo a las recomendaciones que también nos dio la encuesta del 2017. En oportunidad también, desde el año pasado, lo que pasa es que no sale en la medición que hicieron, porque pues como ya lo dijo María José, esta está con corte a 31 de diciembre del 2018, pero el año pasado, con el presupuesto del 2020, hemos avanzado en mostrar a la ciudadanía cada una de las etapas de este presupuesto que se construyó para este año, desde el año pasado. Esto es adicional en el portal también, como parte de respuesta a la participación ciudadana, también hemos colocado la información sobre, estamos tratando de hacerlo interactivo, es decir, que la ciudadanía también pueda participar y que nos pueda dar opiniones sobre lo que estamos haciendo en el portal y que quisieran ver también en el portal de transparencia. Esa es como la parte lo que hemos hecho desde el Ministerio de Hacienda para un poco responder a esa encuesta y cómo nos están viendo. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Ojalá, y lo que esperamos es precisamente, el objetivo de la encuesta es que se mejoren estos procedimientos, la información sea mucho más robusta y más manejable y amigable a la ciudadanía. Esperamos que en la próxima encuesta se refleje esos esfuerzos que ustedes están haciendo. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener la participación de Luis Carlos Reyes. Él es investigador de la Universidad Javeriana y es experto en temas fiscales. La primera pregunta es, ¿qué aspectos se identifica como los más críticos en la encuesta de presupuesto abierto para Colombia? ¿Y cuáles serían las alternativas propuestas para mejorar estos aspectos negativos, para subsanarlos? Luis Carlos. Bueno, gracias, gracias Esperanza. Bueno, yo creo que la encuesta hace un excelente trabajo de dar las grandes debilidades que hay en términos de divulgación de la información acerca del gasto público en Colombia. Y pienso que si bien hay lo que nos ha presentado Claudia Marcela es bastante esperanzador, prometedor. Lo cierto es que en este momento la calificación es acertada, y eso es preocupante, no solo pues porque no concuerda con un principio internacional de transparencia, sino porque pues muestra que desafortunadamente el Ministerio de Hacienda continúa incumpliendo con la ley de transparencia, la ley 1712 del 2014, que establece que todas las entidades que administran recursos del Estado están obligadas a cumplir con lo que se llama el principio de la divulgación proactiva de la información. Leo aquí de la ley, el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público de forma rutinaria y proactiva. En nuestra experiencia desde el Observatorio Fiscal, vemos mejoras, pero la verdad, cada gota de información toca lucrarla con derechos de petición. Cuando llega tarde y el Ministerio de Hacienda incumple con la ley.
Estas son cosas que definitivamente tengo claro que no dependen exclusivamente de la dirección del presupuesto, no son solo de este ministro de Hacienda en particular, es una tendencia histórica que tenemos en Colombia, pero el hecho de que siempre se haya hecho así no quiere decir que esté bien y no quiere decir que lo que se está haciendo no esté encontrado con la ley. Esto se refleja, por ejemplo, en la demora de presentar el presupuesto ciudadano a tiempo para dar el debate que se necesita. Y una cosa mucho más sutil en la que se presenta es en el continuo deterioro de las últimas 3 décadas de la calidad de la información que está en el presupuesto general de la nación. Si uno se va a ver los presupuestos generales de la nación del año 93, uno puede encontrar, por ejemplo, el desglose del gasto público en cosas como cuánto dinero se iba a ir a aumentos salariales por ascenso en el escalafón de profesores en el departamento del Atlántico. Eh, Hoy en día ese nivel de desagregación no se encuentra en el presupuesto general de la nación. El nivel de agregación es de bastantes billones de pesos y es muy poco lo que como investigadores o como ciudadanos podemos saber acerca de lo que se está haciendo con los recursos de la nación. Entonces creo que la encuesta hace un muy buen trabajo a partir de estas preguntas estandarizadas de traer a la luz unas deficiencias claras que hay en el proceso de divulgación y de transparencia presupuestal en Colombia. De nuevo destaco que algunas cosas que se están haciendo son mejores que hace un par de años. Lo que nos acaba de mostrar Claudia Marcela es bastante interesante. Este portal o sea, esta edición del portal de transparencia me parece, pues me gustaría poderla ver, poder acceder a ella. Sería crucial que de ahora en adelante pudiéramos tener acceso a ella en el momento en que se está debatiendo el gasto público, porque pues sí es prometedor para empezar a cumplir con este principio de divulgación proactiva de la información, pero pues tenemos que esperar a que sea una realidad para poder decir que en efecto el Ministerio de Hacienda sí está cumpliendo la ley. Ok, bueno, gracias, Luis Carlos. La siguiente pregunta se enmarca, obviamente, en el contexto de la pandemia, porque se han tenido que dar una serie de modificaciones. Entonces, la pregunta, Luis Carlos, es: ¿qué balance se tiene sobre la gestión de los recursos públicos y es una gestión transparente dirigida a la atención de la pandemia en nuestro país? Bueno, en cuanto a eso, creo que las debilidades institucionales de las que hemos hablado y que resalta la encuesta se reflejan de manera particularmente seria en el gasto frente a la pandemia. Por esta razón, desde el Observatorio Fiscal le enviamos a la Corte Constitucional un concepto, cuando solicitó conceptos acerca de la constitucionalidad de los decretos de emergencia, concretamente acerca del decreto legislativo 444. Nuestra opinión es que pues el decreto legislativo solo es constitucional condicionado al cumplimiento de la ley 1712, que en el momento de nosotros poner este concepto consideramos que no hay un desglose lo suficientemente certero de cómo se están usando los recursos, y para esto les doy una ilustración de las diferencias entre cómo cómo se están manejando los fondos de emergencia en Colombia versus un país con el que nos queda fácil comparar, que es Estados Unidos. En el decreto 444, en 13 páginas, principalmente lo que hace es concedérsele al Ministerio de Hacienda la facultad de, en términos supremamente amplios, de hacer pues lo que le parezca conveniente para conjurar la crisis, lo cual está muy bien. Si nos vamos a comparar este decreto de 13 páginas con lo que se está haciendo en Estados Unidos, la ley que se aprobó allá, obviamente son procedimientos legislativos distintos y todo, pero creo que resaltar que la ley que se aprobó allá es una ley de 600 páginas en la cual se dice vamos a gastar estos recursos y no solo autorizamos al secretario del Tesoro a hacer las transacciones correspondientes, sino que dicen cosas como con esta ley se va a crear un programa de subsidios a la nómina para las empresas que tengan ingresos de tanto a tanto
que hayan tenido pérdidas de tanto a tanto y el subsidio va a ser de este monto o de tal otro. Es un nivel de transparencia que en las prácticas del Ministerio de Hacienda de Colombia nunca hemos visto, y de nuevo esperaríamos ver. Se entiende que durante la pandemia hay dificultades, uno podría esperar que las hubiera, pero pues yo creo que como con pues, muchos otros aspectos de la política pública en Colombia, las deficiencias institucionales que tenemos nos pegan mucho más duro en una situación de emergencia. Gracias, Luis Carlos. Yo creo que este es un tema clave, y no solamente a través de la encuesta, sino un poco cómo lograr que la ciudadanía también haga seguimiento al uso de estos recursos. Entonces creo que ahí hay unos temas importantes que deberíamos seguir trabajando. Muchísimas gracias a Claudia Marcela y a Luis Carlos por sus valiosos aportes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los tres por este importante espacio y este debate y estas interesantes preguntas y respuestas que nos han compartido. En aras de dar un poco de participación a quienes se han interesado en esta sesión y se han conectado, voy a leer una de las preguntas del chat y la voy a plantear abierta para que el que quiera de nuestros panelistas, por favor, tome la palabra y la responda. La pregunta la hace la señora Naira González y ella nos dice: ¿cuáles han sido las estrategias para descentralizar la información? Pues son las regiones las más golpeadas por la corrupción. Adelante, por favor. Hola, ¿quién de los panelistas quiere dar respuesta a la pregunta planteada por Naira? Pues yo creo que es una buena pregunta, pero me gustaría saber qué piensa Claudia. Perfecto. Claudia, adelante, por favor. Voy a hacer una aclaración con respecto a los presupuestos en Colombia, y es que el presupuesto nacional cubre las entidades del orden nacional. Las entidades territoriales, y a raíz de la descentralización y de la Constitución del 91, tienen cada una sus presupuestos independientes del presupuesto general de la nación. Es decir, cada entidad territorial tiene sus propios presupuestos y con sus propias reglas que conservan el principio del estatuto, pero sin embargo son ellas autónomas de determinar sus ingresos y sus gastos. Si bien reciben aportes muy importantes del presupuesto general de la nación, digamos, la autonomía para la contratación y la decisión de las inversiones que realizan son directamente las entidades territoriales. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Interesante. Iba a decir de todas maneras que independientemente que digamos, la autonomía administrativa y presupuestal que tienen las entidades territoriales, pues obviamente los organismos de control también están muy atentos sobre obviamente estos recursos que se están ejecutando en esas entidades. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Claudia. A continuación, Jorge Andrés Pinzón, docente de la Maestría de Planeación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás, y la doctora Adriana Salinas, quien es profesora de Cátedra de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional, y además es máster y PhD en Ciencias Económicas, nos presentarán las conclusiones del evento. Por favor, adelante, cámara y audio para ustedes. A todos los panelistas y a los que nos acompañan en este evento, y especialmente a ti, Pierre, muchísimas gracias por introducirme. Creo que como conclusión es importante que miremos la relación que existe entre el fortalecimiento de la democracia y la transparencia presupuestal, entendiendo el presupuesto, como lo mencionan y lo definen diferentes autores, como de una forma muy sencilla la forma de ver los planes de los gobiernos
en cifras. Desafortunadamente, la evolución histórica del país en el índice de transparencia presupuestal muestra en los últimos años un descenso paulatino que coincide con el aumento de índices de corrupción en el país. Aquí quiero resaltar de una forma significativa el compromiso que ha mostrado hoy el Ministerio de Hacienda al expresar que a futuro se publicará un aplicativo que estará dispuesto a toda la ciudadanía en línea, donde se pueda consultar el presupuesto general de la nación en datos abiertos. ¿Esto qué significa? Es decir, estos datos serán replicables y analizables para todos, en todas las etapas del ciclo y en tiempo real. Esto constituye un paso histórico, y hay que decirlo el día de hoy, para comenzar a cambiar la trayectoria sobre la transparencia presupuestal, y el acceso de forma abierta a los datos también será muy útil para otros actores en el ciclo presupuestal. Y aquí concretamente será muy útil tanto para los congresistas en el legislativo, también será muy útil para la Procuraduría y para la Contraloría y para la ciudadanía en general. También será muy importante a futuro la puesta en marcha y la implementación de la Oficina Técnico Presupuestal del Congreso para, como decían desde IBP, lograr un mejor sistema de pesos y contrapesos en el país, ya que en este momento contamos con asimetrías muy grandes al respecto en el país. Finalmente, este inicio que da hoy el Ministerio de Hacienda debe fortalecerse a futuro con un sistema integrado, donde podamos tener tanto presupuestos de funcionamiento e inversión a nivel del presupuesto general de la nación, y donde podamos tener a nivel desglosado y detallado desde el sector hasta planes, programas y proyectos, y poder hacer un seguimiento desde el momento de la formulación hasta el momento de la ejecución. Finalmente, un llamado a todos los investigadores, académicos de diferentes universidades y diferentes institutos, que retomemos el tema del presupuesto general como una institución central en el país, que necesita ser investigado a profundidad en todas las etapas del ciclo. Y quiero terminar agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible este trabajo, que, como se ha mencionado, es un proceso de más de un año, y que de una u otra forma lo podemos presentar y culminar de alguna forma el día de hoy en este evento. Agradecer muy especialmente a Foro por Colombia, a IBP, a la Universidad Javeriana, especialmente al Observatorio Fiscal, a la Escuela Javeriana de Ética Pública, a la Universidad Santo Tomás, por haber estado presentes en todo este proceso. Eso es básicamente lo que podría decirles de los elementos más importantes y de la conclusión, y ahora le doy paso a Jorge. Bien, vale, yo creo que la primera conclusión, este mismo evento, estamos cerca de 150 personas en promedio durante todo el ejercicio, oyendo sobre temas que, como bien decía Mario al comienzo de su presentación, son temas que históricamente se han visto como muy técnicos, alejados a la realidad de la ciudadanía. Y en ese sentido creo que empezar a generar estos espacios y que cada vez sean más comunes es una primera señal de algo que es muy positivo para el país, independientemente de todos digamos, las situaciones que se requieran seguir avanzando. Y eso tiene que ver con un contenido que creo que es transversal a todo el foro y a todas las reflexiones que normalmente hacemos, que ya el padre Luis Fernando Álvarez nos comentaba desde el comienzo, y que varios de los panelistas y participantes nos dijeron, y tiene que ver con que una democracia real pasa porque haya una ciudadanía activa y una ciudadanía que se preocupa, que pregunta, que cuestiona, que vigila y que propone frente al ejercicio de la gestión pública. Y de alguna manera sentimos, quienes hemos venido participando en este escenario, que progresivamente estamos encontrando justamente eso, que cada vez hay una mayor preocupación desde la opinión pública por
empezar a trabajar estos temas, por empezar a informarse sobre estos temas. El hecho mismo de que varios de los que estamos acá estén preguntando en el chat dónde se encuentra tal dato, dónde está la encuesta y demás, creo que nos está dando indicios de que vamos por buen camino en términos de hacer realmente un proceso de participación ciudadana. Que es necesario, por supuesto, y que todavía en eso estamos muy atrasados en el sentido como ciudadanía, y es la necesidad de traducir los contenidos a los lenguajes cotidianos. En eso creo que recaen Mario y Claudia Marcela, lo han dicho en varios momentos, y es la importancia de que estos datos que normalmente han sido, o históricamente han sido muy difíciles de leer, esas sábanas complicadas de Excel que a veces son de difícil aprehensión para el ciudadano de a pie, requieren de alguna manera de un ejercicio también de una voluntad política institucional de empezar a traducirlos, y creo que los diferentes instrumentos y el ejercicio que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda va en buen camino en ese sentido. Nosotros hemos visto cómo progresivamente han aparecido herramientas que empiezan a facilitar el ejercicio de la lectura de estos problemas, y en gran medida tiene que ver también porque hay, quizás por las redes sociales, quizás porque han aparecido nuevos escenarios políticos en el país, hay una mayor preocupación por parte del grueso de la ciudadanía. En ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que se necesita efectivamente fortalecer ese desarrollo de instrumentos de seguimiento y control, como bien decía Adriana Francisca ahorita, y que es necesario de alguna manera también entender que el problema de la participación y el problema del control y la transparencia no es un problema exclusivamente institucional. También ahí es necesario, y creo que queda como una pregunta abierta, la necesidad de fortalecer los canales, sobre todo la corresponsabilidad de una ciudadanía que sea cada vez más presente en la lectura y en la reflexión al respecto. A propósito de eso, nosotros les acabo de compartir de nuevo el formulario para que quienes están aquí de asistentes puedan, además de preguntar, comentar, proponer temas en torno a lo que estamos viendo en tema de transparencia, porque nosotros desde este equipo que ha venido construyendo, pues quisiéramos hacer una doble invitación. Creo que hay muchas preguntas que ustedes que surgen a partir de la lectura del informe de la encuesta, pero además creo que hay cada vez más personas, como actores individuales, pero también como instituciones que les interesa empezar a trabajar estos temas, y creo que desde nosotros, quienes hemos venido trabajando en las universidades eso es otro elemento clave, la articulación entre lo académico y lo institucional, empecemos a abrir esos espacios. Entonces, pues el formulario queda abierto para que ustedes propongan, para que ustedes, digamos, discutan y debatan, y por supuesto, y ojalá sea así, empiecen también a integrar este ejercicio de una ciudadanía cada vez más activa. Yo con eso creo que cerraría las conclusiones, entendiendo que hay mucho camino por recorrer, pero creo que hay unos pasos importantes a seguir en ese sentido. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Adriana, por compartir este espacio. María José Eva estaba pidiendo la palabra, creo que quiere añadir algo a esta discusión. Adelante, María José, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Muy brevemente, solo mencionar en relación a una consulta que hubo en relación a las medidas de corrupción a nivel más subnacional. Quizás precisar un par de cosas sobre la encuesta, pero también un mensaje, ¿no? De dónde hemos visto avances, en qué países. La precisión a hacer, y como ya mencionaba Claudia Marcela, la encuesta de presupuesto abierto mide transparencia presupuestaria, participación y rendición de cuentas a nivel del presupuesto nacional. Entonces no analiza acciones o medidas que se tomen a nivel subnacional, que entiendo que era hacia donde iba la pregunta. Sin perjuicio de eso, quizás sí vale la pena mencionar que, como pueden encontrar luego cuando si tienen tiempo de analizar el informe final de la encuesta, se hacen algunos estudios de cómo se comparan los resultados de transparencia presupuestaria con otros índices o con otros indicadores. Y en términos generales, en relación a cómo se vinculan o qué tipo de correlación hay con el índice de percepción de corrupción, se observa que en aquellos países donde hay mayor transparencia presupuestaria,
hay también un puntaje más alto en el índice de percepción de la corrupción, lo cual implica que la gente percibe menos actos de corrupción. Entonces, quizá nomás indicar acá que si bien la transparencia presupuestaria quizás no evita la corrupción, sí permite identificar o traer luz a oportunidades o espacios de corrupción. Y esto lo hemos visto en algunos países, ¿no? que producto de crisis políticas que han incluso tenido relación con casos extremos de corrupción, las nuevas autoridades de gobierno toman como sus agendas de trabajo o agendas políticas incrementar la transparencia y reducir la corrupción. Y uno de los casos, por ejemplo, que identificamos y que se ve el avance en transparencia presupuestaria producto de una crisis como esta es el caso de Georgia, que también se puede encontrar en el informe global de la encuesta. Eso quería nomás precisar porque me pareció interesante la pregunta que se hizo sobre cómo se vincula esto, ¿no? con el contexto de corrupción. Muchas gracias. Muy gentil, María José, muchas gracias por ampliar esa información y brindarnos esa importante aclaración. Nuevamente quiero agradecer a todos los asistentes que han estado constantemente acompañándonos en la transmisión de este panel online. Extendemos una invitación en nombre del International Budget Partnership, la Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás y los investigadores independientes que nos han acompañado en esta temática para que nos acompañen en el ciclo de conversatorios virtuales que tenemos preparados y a través de los correos electrónicos con los cuales se incorporaron a esta sesión les estaremos haciendo llegar la información para que estén nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas, muchas gracias a todos los panelistas, que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo.